Actualmente estamos en conjunto con la Fundación Santa Fe desarrollando el Hospital Tatamá, que se va a construir en la ciudad de Pereira y que creo que fue la charla inaugural del día de ayer. Y ahí pues estamos ampliando el espectro como de impacto y de actuación de la Fundación Santo Domingo. La Fundación Santo Domingo históricamente ha estado concentrada en el Caribe colombiano, sobre todo en Barranquilla y en Cartagena, pero vimos en esta posibilidad de colaboración con la Fundación Santa Fe una posibilidad pues muy grande de generar un impacto en el suroccidente del país a través de la construcción del hospital, que nos genera además pues muchísimo orgullo como proyecto de infraestructura hospitalaria. Hoy les voy a hablar de la transformación de las ciudades en Colombia. Creo que es una charla un poco menos específica de los temas que están tratando en este conversatorio, pero creo que es muy pertinente pues, para el entendimiento de las ciudades en Colombia y además creo pertinente en el momento en el que estamos actualmente. Perfecto, entonces, primero, importante reconocer cuáles son como las características particulares que tiene Colombia como país en términos de su ordenamiento del territorio y como Colombia evidentemente es un país de ciudades. Entonces lo primero es decir que Colombia es un país con muchas ciudades. Nosotros a veces no somos muy conscientes de eso, pero a diferencia de países como Argentina o Chile, que son países muy monocéntricos, es decir, uno en Chile habla sobre todo de Santiago de Chile y en Argentina habla, por ejemplo, sobre todo de Buenos Aires. En Colombia tenemos un país de ciudades. En Colombia existen más de 6 ciudades de más de 1 millón de habitantes y en ese sentido nos parecemos mucho más a países, por ejemplo, como México. Eso garantiza que hay un desarrollo territorial un poco más distribuido por el territorio, si bien pues en Colombia la mayoría de ciudades se encuentran como entre las 3 cordilleras o en la zona central, hay una zona pues predominantemente rural en la Orinoquía y la Amazonía. Colombia es un país de ciudades. Lo otro, que es muy importante, es cómo la Constitución del 91 le da a las ciudades un poder particular. Y por eso creo que esta charla es pertinente justo en este momento que estamos en las elecciones regionales, y es que la Constitución del 91 define la elección directa de alcaldes y los alcaldes y gobernadores dejan de ser delegados del gobierno nacional y eso da mucha autonomía en cómo se planifican los territorios. Las ciudades dejan de ser parte como de un proyecto nacional y pasan a ser parte de un proyecto político local. Y aquí creo que en esta charla digo varias veces la palabra político. Cuando digo político no me refiero como a la política, sino a lo político como una construcción ciudadana de múltiples actores. Entonces, en la Constitución del 91 se define esa elección directa de alcaldes y a partir de ese momento se ve que las ciudades se empiezan a transformar de manera muy acelerada, porque existe una relación muchísimo más directa y una corresponsabilidad muchísimo más directa entre los gobiernos y la ciudadanía. La importancia entonces de las ciudades ha favorecido la transformación de las ciudades con un alto impacto y enfoque social, y vemos cómo entonces empiezan a aparecer a lo largo de Colombia, y a mí me gusta mostrar primero estos ejemplos, porque normalmente yo soy pues de Medellín, normalmente están las discusiones como de ciudades y muchas de las discusiones que tenemos centradas en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, y lo que me gusta mostrar acá es que fuera de esas ciudades principales existen proyectos políticos ciudadanos de alto impacto que también se han venido desarrollando. Entonces aquí está por ejemplo el Parque de Santander y toda la renovación del centro de Cúcuta, que Emilio debe conocer muy bien, el Parque de la Gran Colombia en Villa del Rosario, que es como todo este complejo de espacio público que se hace alrededor de la iglesia donde se firma la Constitución del 81, y por ejemplo el Parque del Agua en Bucaramanga. Hay pues múltiples ejemplos, el Marrecón del río Guatapurí en Valledupar, la Plaza de los Libertadores en Villavicencio. Entonces estos son como unos ejemplos para demostrar que
A partir de esa Constitución del 91, las ciudades adquieren una autonomía y esa autonomía les permite planificar sus territorios y desarrollar proyectos específicos en cada una de esas ciudades. Yo voy a hablar particularmente de la transformación de Medellín, que es el caso que conozco de manera directa, pero esta transformación de Medellín y el discurso que voy a desarrollar usando como ejemplo Medellín puede replicarse en muchas otras ciudades en Colombia. Y un poco es cómo esta posibilidad de las ciudades planificarse se desencadena en unos proyectos de transformación urbana. Entonces, Medellín, con su área metropolitana, tiene 4.5 millones de habitantes, una temperatura de 28 grados centígrados y un hecho geográfico, pues, que es que se ubica en un valle estrecho. Y esto me gusta ponerlo porque es la explicación de cómo las ciudades, en su desarrollo territorial, se desprenden fundamentalmente de unas condiciones geográficas. Entonces, cuando uno coge, como todas las ciudades en Colombia son bastante distintas por su situación geográfica, cuando uno las analiza de manera independiente ve cuáles son sus particularidades. Entonces, en Medellín, cuando uno coge Medellín, ve que es un valle estrecho que impide mucho el crecimiento, a diferencia, por ejemplo, de Bogotá, que es un gran, por decirlo así, valle o una sabana que está como contra el cerro. Los cerros orientales, toda la ciudad se organiza a lo largo como de la carrera séptima y de ahí se desprende todo el desarrollo y hay menos restricciones, por ejemplo, para el crecimiento urbano y eso desencadena una serie de decisiones de ordenamiento territorial. Desde el inicio del año 2000, Medellín empezó a ser reconocido como un referente de transformación urbana a nivel internacional. Hay muchas imágenes como esta de grandes equipamientos ubicados en zonas de barrios de origen informal. Está, por ejemplo, la Biblioteca España, que se construye en la ladera nororiental de Medellín, y Medellín empieza a ser reconocido en el sur global como un referente de transformación. ¿Por qué creo yo que se convierte en un referente? Porque marca como un paradigma de desarrollo con unas pautas distintas a lo que pueden ser las ciudades americanas o europeas, ¿cierto? Aquí se responde a unas condiciones muy específicas del contexto, sobre todo como a resolver lo que a mí me gusta llamar los problemas de la mayoría. Y empezamos a resolver, y la tesis de transformación de Medellín gira alrededor de cómo reducimos la inequidad a través de la infraestructura de calidad, construcción de equipamientos, de bibliotecas, de centros de salud, de colegios y de transporte público que sirven como herramientas para reducir la brecha de acceso a bienes y servicios que existía antes en la ciudad. Y de nuevo, si uno repite esto mismo en Bogotá, la historia puede ser muy parecida. Cómo se construye una infraestructura pública que lo que busca es reducir la brecha entre las personas que históricamente han tenido menor acceso a bienes y servicios de calidad. Entonces vemos cómo Medellín se va progresivamente convirtiendo como en una referente a nivel internacional de transformación urbana, que además en cómo se cuenta esa historia, se cuenta como un tipo de milagro, ¿cierto? Como si eso hubiera surgido de manera milagrosa, que es un discurso que creo que desconoce lo que voy a contar a continuación, y es cómo la transformación de Medellín y de todas las ciudades en Colombia hace parte de un proceso continuado de acumulación de conocimiento que lleva a que todas las ciudades en diferentes momentos se vayan como montando en un tren de transformación urbana y de construcción de equipamiento de infraestructura. Entonces hay mucho de esto en Medellín, de cómo Medellín logra escapar de una ciudad tradicionalmente vinculada a el negocio del narcotráfico y a la violencia del narcotráfico, a ser como un milagro de transformación urbana. Estos pues son algunos extractos de The Guardian, que es como un diario que se ha encargado mucho de hacerle seguimiento a este proceso de transformación, y debido a que Medellín se convierte como en ese ejemplo del sur global de transformación de ciudades, empieza también a recibir una serie de premios y a hospedar una serie de eventos importantes en temas de planeación urbana,
que lo ponen como en el centro de la agenda. Y quizá la gráfica que más he utilizado para explicar la transformación de Medellín es la disminución de los homicidios en Medellín y cómo supuestamente a través de la construcción de infraestructura social y de un proyecto consensuado de ciudad, la ciudad pasó de ser pues una de las ciudades más violentas del mundo, y aquí pues una cifra del 2014, vemos pues cómo se reduce de manera drástica los homicidios. Sin embargo, si bien yo trabajo en temas de desarrollo territorial y creo que la infraestructura sí es un vehículo para la transformación urbana, esto está relacionado con transformaciones muchísimo más grandes, a escala pues también de país, y a estrategias que desde el gobierno nacional también se implementaron, que incidieron en la reducción de los homicidios. Y la imagen que ven atrás, que es quizá uno de los momentos históricos recientes más importantes de Medellín, es el momento pues, que se le da a Pablo Escobar, y cómo eso empieza a darle a la ciudadanía, de manera como simbólica, la posibilidad de pensar en un mejor futuro. Entonces, si bien todo lo de Medellín se ha contado como un milagro de transformación urbana, y muchas veces, y yo aquí de manera consciente elimino, por ejemplo, el nombre de todos los políticos, lo que ha pasado con los procesos de transformación urbana es que se han convertido en banderas políticas, que inclusive vemos hoy en Bogotá como discusiones como el metro, como la séptima, se vuelven más banderas políticas, pero a mí me gusta hablar de estos procesos como el mero hecho de transformación urbana, desligado como de esas discusiones. Entonces, muchas veces se ha contado este proceso de transformación milagrosa de Medellín como un logro político de X o Y partido, pero a mí me gusta entenderlo, y no solo la transformación de las ciudades en Colombia, en Medellín, sino la transformación de las ciudades en Colombia, como una acumulación de conocimiento que se viene dando, como decía antes, desde los años 90, cuando los alcaldes empiezan a tener una participación mucho más directa en la planificación y el desarrollo de los territorios. Aquí, por ejemplo, entonces tomo el caso de Bogotá, que creo yo que es donde se empiezan a dar esas transformaciones de manera, en primer momento, y como en 3 momentos, con los 3 primeros alcaldes, y aquí elimino los nombres y pongo mejor los periodos, cómo esos primeros alcaldes que son elegidos democráticamente empiezan a actuar en frentes que son decisorios para la transformación de las ciudades. Primero, entre el 92 y el 94, la mejora de las finanzas municipales, y cómo en un primer momento lo que hace Bogotá es ponerse al día con su impuesto predial, aumentar el recaudo predial, y eso le permite tener mayores recursos para después iniciar, justo después de 2 periodos, una apuesta mucho más decidida en lo relacionado con infraestructura urbana. Un segundo momento de cultura ciudadana, donde se hace énfasis en cómo habitamos la ciudad. Entonces, primero estamos hablando de plata, ¿cierto? Cómo mejoramos las finanzas municipales. Después, en cultura ciudadana, es cómo habitamos la ciudad. Colombia viene de ser un país predominantemente rural, y a partir de los 80, de los 70 inclusive, empieza un proceso de urbanización muy acelerado. Entonces, cómo habitamos la ciudad y cómo aprendemos a convivir en el espacio de la ciudad. Y un tercer momento, que es un proceso de transformación ya de infraestructura urbana, que lo que hace es utilizar todos esos recursos que se vienen recogiendo desde el año 92, aquí Antanas Mockus tiene como una teoría en la que uno construye el escenario y pone a la gente a jugar en él, que es un poco como funciona una ciudad. Entonces yo aquí ya tenía más o menos mis actores, y después construyo como esos escenarios públicos donde la gente puede habitar. Construyendo sobre estos aprendizajes que mencionaba aquí, un tema de finanzas, un tema de cultura ciudadana y un tema de infraestructura pública, Medellín empieza un proceso de rápida transformación basada en el desarrollo de proyectos urbanos. En 1998, el Parque de los Deseos sienta las bases para la recuperación de la noción de lo público en la ciudad. Yo considero que hay como una diferencia en la violencia de los años 80 y 90 entre Medellín y Bogotá, donde en Medellín la violencia asociada al narcotráfico estaba mucho más
o se manifestaba mucho más a través del sicariato, donde cualquier persona podía ser asesinada por X o Y razón, o podía ser víctima de un atentado por X o Y razón. Mientras que en Bogotá la violencia del narcotráfico está mucho más relacionada con violencia política, como de matar a unas personas específicas que pasó pues, en repetidas ocasiones entre los 80 y los 90. Entonces lo que ocurre en Medellín es que entre los 80 y los 90 la gente pierde la noción de lo público porque simplemente le da miedo estar en la calle. En el año 1998, la ciudad, después de todos estos procesos de recuperar en alguna medida la seguridad, decide construir uno de los primeros proyectos públicos, que es este Parque de los Pies Descalzos, que se construye al lado del edificio inteligente en Medellín y que inicialmente fue concebido como un parque privado para los empleados de EPM. Sin embargo, las personas que estuvieron involucradas en el proceso dijeron más bien, ¿por qué no hacemos un parque público que puedan utilizar obviamente los empleados de EPM, pero que cualquier ciudadano pueda usar? Y ese es como un primer momento donde uno reconoce que se empieza a mirar de nuevo lo público y a través de estas intervenciones urbanas se empieza a recuperar esa noción de lo urbano. En un segundo momento, entre el 2001 y el 2003, el centro, entonces este proyecto queda un poco en las afueras del centro de Medellín y luego, entre el año 2001 y 2003, el centro de la ciudad se transforma con la construcción de espacios públicos, museos y bibliotecas. Entonces aquí lo que uno ve es, luego de hacer como un primer intento en la construcción de una infraestructura pública al lado del edificio inteligente de EPM, se hace un proyecto de transformación del centro que incluye el Museo de Antioquia, la Plaza Botero y unas intervenciones en el centro de la ciudad que lo que hacen es permitirle a la gente empezar de nuevo a ocupar escenarios de lo público, ¿cierto? Es una ciudad que estaba con miedo y que por muchos años había estado o la gente no tenía la posibilidad de vivir en escenarios de lo público, empieza por primera vez a poder volver simplemente a salir a la calle. Luego se suman otras intervenciones como el Parque de los Deseos y el Planetario, la biblioteca EPM muy cerca a la primera intervención del Parque de los Pies Descalzos. Entonces lo que uno ve es que se vienen acumulando una serie de proyectos urbanos que le permiten de nuevo a la ciudad vivir lo público. Y en el 2004 la ciudad da un salto hacia una nueva manera de transformar la ciudad. Si uno mira estos ejemplos de transformación urbana, son todos ejemplos en los que uno podría decir, esto puede pasar en Colombia, o esto puede pasar en Europa, esto puede pasar en Estados Unidos, porque es construcción de unos grandes equipamientos que prestan unos servicios sociales y que le permiten a la gente estar en la ciudad, con una connotación específica en Medellín, y es que permiten un cambio como esa ciudad que tenía mucho miedo a una ciudad que habita mucho más lo público. Y en el 2004, con una idea que en su momento se considera muy innovadora, algún alcalde dice, bueno, si la gente usa esta infraestructura como medio de transporte en entornos como de turismo, ¿por qué no utilizamos eso para poder facilitar el transporte público? Y ahí parto de la condición geográfica de Medellín para que la gente que vive en las laderas, que adicionalmente la gente con la mayor inequidad en Medellín, pueda tener un mayor y un más fácil acceso a bienes y servicios dentro de la ciudad. Entonces en el 2004 se inaugura el primer metrocable, convirtiéndose pues en una infraestructura desencadenante de futuras intervenciones. Entonces inicia con un tema de transporte público y cómo yo permito que esta gente de manera mucho más fácil se desplace de las periferias al centro y acceda de manera mucho más fácil a los centros de trabajo, eliminando así como esto suena muy mal, pero es algo así como un impuesto a la pobreza, en donde los pobres no solamente tienen peor acceso a bienes y servicios, sino que tienen que invertir más tiempo y más recursos en llegar a esos bienes y servicios y centros de trabajo. Entonces esta infraestructura pública en primer momento se vuelve como una estructura monofuncional donde yo conecto el centro y la periferia con un objetivo muy específico que es mejorar el transporte público. Y posteriormente, alrededor de esa infraestructura de transporte público, pues que se sigue viendo acá y que es como el eje de transformación
de esas laderas donde vive la gente de menores ingresos en Medellín, cómo yo empiezo a construir un montón de infraestructura pública, de espacio público, de centros de salud, de CAI, de bibliotecas y de colegios, para que esas personas no solo tengan un mejor acceso a los bienes y servicios que están ubicados en otras partes de la ciudad, sino que tengan cerca a los lugares donde viven una mejor infraestructura pública. Tenemos aquí pues proyectos como la Biblioteca España, esto todo con el espacio público y otras intervenciones que hay aquí cerca que se llama el Proyecto Urbano Integral del Ala Oriental, y más recientemente proyectos como las escaleras de la Comuna 13, que de nuevo son una infraestructura que se construye como una estrategia para que estas personas pudieran bajar mucho más fácil de las laderas a las redes de transporte público que ya existían acá, pero que desencadena una transformación urbana. Y me imagino que algunos de acá ya habrán ido a la Comuna 13 a hacer como el recorrido y a estar con los grafiteros y se han dado cuenta que esta infraestructura pública es muy importante, pero que es mucho más importante todo lo que sucede alrededor de eso, todos los colectivos que hay alrededor, toda esa cultura de la música y de los grafiteros, que ya existían antes de que existieran las escaleras, pero que hoy en día están mucho más visibilizados en el contexto de la ciudad, porque se pone como una bandera en el lugar donde ellos estaban. Esto pues es otra infraestructura, un colegio que se construye también en la ladera nororiental, proyectos de vivienda como Juan Bobo, que tiene un valor particular y es porque estas personas que viven en zonas de alto riesgo vecinas a las quebradas no se desplazan a otras zonas de la ciudad como en unos ejercicios de reasentamiento que traen bastantes problemas sociales, sino que se hace, como se ve acá, un ejercicio de redensificación donde estas familias estaban ubicadas antes más arriba en las zonas de riesgo vecinas a la quebrada y se reubican a pocos metros dentro de su mismo barrio, permitiéndoles mantener como esas redes sociales que ya tienen consolidadas en los barrios. Y por último, en un último momento y como en el momento más reciente de la transformación urbana de Medellín, se vuelve, si nos devolvemos, empezamos por el centro de Medellín con unos museos, después una mirada a las laderas y cómo conectar a las poblaciones más vulnerables con bienes y servicios en el centro de la ciudad. Entre el 2012 y el 2016 se hace una apuesta dual que tiene como proyecto central la transformación del río a través de un enfoque de sostenibilidad y recuperación de los cuerpos de agua, que se combina con una estrategia también de ladera, donde los tanques de acueducto que tienen el agua del servicio público de acueducto en Medellín se abren, siguen estando ahí los tanques que prestan el servicio público, pero al ser un activo público o un bien público se abren también para que sean espacios públicos. Entonces ve uno cómo a través de los años la ciudad se va equipando para reducir las inequidades y para permitir de nuevo a las personas un mejor acceso a bienes y servicios. Entonces, si uno hace este ejercicio, y ahorita lo vamos a hacer con el caso de Barranquilla, que es donde la Fundación tiene una mayor presencia y ha participado de manera más directa, si uno hace este ejercicio con Bogotá es muy similar, si uno hace este ejercicio con Montería es similar, ¿cierto? Se construyen unos proyectos, en muchos casos consensuados de ciudad, que debido a alguna continuidad permanecen en el tiempo y permiten ir transformando las ciudades. En el caso de Medellín, esta ciudad cuenta con condiciones especiales que potenciaron su desarrollo y lograron que se hiciera de manera rápida, donde yo identifico aquí principalmente 4. Primero es cómo se acumula conocimiento desde el año 1991, recogiendo los aprendizajes que también venía teniendo Bogotá con los 3 momentos que les comenté ahorita, pero también en el año 91 la Presidencia de la República define una alta consejería para la atención de Medellín. Como Medellín era la ciudad más violenta en ese momento del mundo, se define una alta consejería que empieza a implementar unos proyectos simples en los barrios de origen informal, de formalización de predios, acceso a acueducto de alcantarillado, pavimentación y construcción de espacio público, que eso continúe en el tiempo.
Segundo, muy importante y tiene que ver mucho con lo que les hablaba de la Comuna 13, es el fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria, que a nosotros los planificadores a veces pensamos mucho en lo que muestro acá, que son los edificios, pero en Medellín este proceso estuvo muy acompañado de un proceso de vinculación y fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria. Hay aquí como una anécdota, y era que en Telemedellín, el canal pues local, como entre las comunas, en el momento de mayor violencia las personas no podían pasar de una comuna a otra por las barreras invisibles, existía un programa de televisión que se llamaba Camino a mi barrio. Y lo que pasaba con Camino a mi barrio era que las personas podían reconocer quién vivía en los otros barrios porque cada sábado el programa estaba en un barrio distinto. Entonces, esas acciones simples, pero que reconocen y que empiezan a trabajar sobre las organizaciones de base comunitaria, permite que el proyecto, que ahorita voy a llegar a eso, el proyecto político, y aquí de nuevo digo político no en el sentido de unos políticos que hacen política, sino político como de construcción ciudadana, la participación comunitaria es muy importante. Tercero, la gobernanza colaborativa. Hablamos mucho en Medellín de cómo el sector privado, el sector público, la academia y la ciudadanía han caminado, y ahorita hago aquí como un paréntesis, han caminado en un mismo sentido. Y como todo esto en últimas conforma un proyecto político, donde yo creo que el valor es que el proyecto político no está en cabeza de una persona, sino que se construye de manera consensuada a través de esa relación que existe entre los diferentes actores. También vemos la fragilidad que puede existir en esos proyectos consensuados cuando hay una disrupción en ese sistema. Pero yo creo que si uno lograra darle continuidad y construir de manera conjunta esos proyectos de ciudad, es lo que nos garantizaría que, independiente del gobierno que esté de turno, la ciudadanía, el empresariado, el sector privado, tienen la capacidad de darle continuidad a ese proceso a través de la veeduría ciudadana, a través del seguimiento a los proyectos, y que estas condiciones en mayor o en menor medida se han dado también en otras ciudades de Colombia. ¿Por qué es relevante aquí como un resumen de por qué es relevante la transformación de Medellín? Primero porque muestra un cambio de foco como de los estándares de transformación europea, pues, centrada en el norte, y fija como un punto clave en cómo las ciudades del sur global, que son altamente inequitativas y que tienen grandes condiciones de exclusión entre la gente de mayor ingreso y de menor ingreso, es un ejemplo de estrategia de construcción de ciudad que ocupa los problemas de la mayoría. Aquí estamos hablando de cómo le llevo transporte, cómo le llevo educación, cómo le llevo salud a las personas que más lo necesitan, que son la mayoría de los que habitan en las ciudades, y en esa construcción de un proyecto consensuado de ciudad, conjuga acción política con involucramiento del sector privado y la sociedad civil con un enfoque en desarrollar proyectos de infraestructura. Aquí voy a pasar muy rápidamente por el proceso de Barranquilla, que el proceso de Barranquilla en los últimos años se ha construido sobre unas bases similares de conocimiento y de saber hacer, y donde uno creo que va ratificando como esa teoría donde dice en Colombia se ha construido una manera de hacer ciudades. Esto no es ni Bogotá, ni Medellín, ni Barranquilla, ni Cali, sino que entre todas las ciudades se ha construido una manera de hacer ciudad que trabaja además sobre esa realidad de que Colombia es un país de ciudades y que las ciudades son fundamentales en el desarrollo regional. Entonces, en Barranquilla se inicia de manera similar con unos procesos de transformación y de recuperación del centro histórico. Estos son unos procesos de renovación urbana que inclusive de manera casual son los mismos arquitectos que ahora desarrollan el Hospital Tatamá que estamos haciendo con la Fundación Santa Fe de Bogotá. Luego, una aproximación similar en construcción de infraestructura pública de cultura cercana al centro. Este es el Museo del Caribe que está pues en el centro de Barranquilla. También unas apuestas de construcción de infraestructura deportiva y de parques públicos. Esta es la adecuación del estadio en Barranquilla, que no solo se hace como un estadio, sino como una pieza urbana donde la gente puede disfrutar de todo el espacio público aferente al estadio. Y
Esto pues que se ha vuelto una obra muy emblemática de cómo recuperar y cómo volver a integrar los cuerpos de agua a la ciudad que históricamente han estado excluidos, que es el malecón del río Magdalena, que es quizá pues, el proyecto más emblemático y que ha causado como mayor visibilidad el proceso de transformación urbana de Barranquilla, que es un gran espacio público con zonas comerciales, zonas deportivas y también una serie como de equipamientos culturales. Esta es la Fábrica de la Cultura, que trabaja sobre la preservación de muchas de las prácticas asociadas al carnaval y a toda esa industria cultural que mueve Barranquilla alrededor de su industria cultural y del carnaval de Barranquilla, y muchísimo más recientemente con un enfoque de recuperación ambiental y, como lo dice el alcalde de Barranquilla, como de ecociudad, la intervención de la Ciénaga Mallorquín, que es un proyecto en una zona de reserva natural al norte de Barranquilla, que busca también hacer una compensación a todo el desarrollo urbano que se está dando en esta parte de la ciudad. La Fundación Santo Domingo, entonces, si nos devolvemos como a esos principios, a cómo diferentes instituciones trabajan en el desarrollo territorial, la Fundación Santo Domingo pues, es una fundación que tiene más de 60 años y que ha centrado su acción en Barranquilla y en Cartagena y que ha servido como catalizador de muchas de las acciones y ha acompañado muchas de las acciones que se han realizado en los años recientes en Barranquilla a través de una aproximación integral o un modelo de desarrollo integral que fomenta el acceso a vivienda y servicios sociales, en el cual las comunidades participan de manera directa en el desarrollo territorial. Entonces, en la Fundación, cuando hacemos, y ahorita les voy a mostrar dos ejemplos particulares, cuando empezamos a actuar en territorios específicos, en proyectos de transformación territorial, trabajamos en estas 4 dimensiones. Primero, una dimensión urbana, que incluye la planeación urbanística, la vivienda y la infraestructura social y comercial, que es lo que normalmente hace un desarrollador inmobiliario. Planifica el territorio, construye la vivienda y en muchos casos también hace la gestión de la infraestructura social para que la gente pueda acceder a esos bienes y servicios. Y nosotros complementamos eso entonces con otras 3 dimensiones. Una dimensión social que busca contribuir a la construcción de capital humano y social, mejorar la convivencia y en el cual implementamos programas complementarios de salud, educación y medio ambiente. Esto pareciera como algo así como una Secretaría de Salud, una Educación o un Medio Ambiente. Nosotros en ningún momento buscamos como suplantar esas obligaciones que tienen el gobierno local o el gobierno nacional con las comunidades, sino que implementamos programas complementarios que buscan mejorar la calidad, es decir, que las personas que habitan en esos territorios que son de nuestro interés tengan una condición diferenciada y de mejor calidad de salud, educación y medio ambiente, con el objetivo de disminuir los años para que esas poblaciones alcancen un muy buen estado de desarrollo. Y una tercera dimensión, que es la dimensión económica, y es cómo a través de distintas estrategias trabajamos en mejorar los ingresos de las familias y que tengan una sostenibilidad económica. Normalmente uno piensa en empleabilidad, voy a ayudar a la gente a que consiga trabajo. En la Fundación tenemos una perspectiva un poco más amplia, en donde la empleabilidad es uno de los pilares, pero en la cual también trabajamos en el apoyo de proyectos productivos, de emprendimiento y en estrategias de financiación y desarrollo empresarial. Hay unas personas que querrán vincularse productivamente a través de la empleabilidad, pero habrán otras personas que tienen sus propios proyectos productivos o de emprendimiento que también fomentamos en cada uno de los territorios. Y por último, una dimensión transversal de gobernanza, que tiene 2 condiciones como muy importantes. Primero, el liderazgo, y es cómo le damos a las personas la capacidad para que se conviertan en agentes que directamente contribuyan al desarrollo de su territorio. El nombre de fundación a veces nos pesa porque es como la fundación se vuelve el proveedor de servicios. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es darle a las personas la posibilidad de que mejoren sus condiciones para que puedan proveer bienestar para ellos y sus familias y que una vez nosotros no estemos y estemos trabajando en otro territorio, puedan ellos garantizar la continuidad de los procesos de desarrollo. Y la segunda es la articulación institucional,
donde trabajamos con el sector público y el sector privado para desarrollar esos proyectos. Nosotros tenemos dos grandes proyectos de vivienda donde aplicamos este modelo de desarrollo territorial. Primero, Villas de San Pablo en Barranquilla, que tiene un potencial de 133 hectáreas y 18.800 viviendas, y Ciudad del Bicentenario, que tiene un potencial de 388 hectáreas de desarrollo y 45.000 viviendas de interés social. Entonces, en estos territorios implementamos este esquema de desarrollo y actualmente hemos construido ya más de 9.000 viviendas, pero también un número importante de equipamientos sociales y de infraestructura pública para que estas personas cuenten con una infraestructura urbana, social y económica que permita un desarrollo de sus capacidades. Primeros megabarrios de la región Caribe. Así es, vivir en un megabarrio es ir más allá de la adquisición de una vivienda propia. Es una alternativa con posibilidades infinitas para impulsar el desarrollo integral de las familias que lo habitan. Los megabarrios son la evolución de los barrios porque te ofrecen más oportunidades en más deporte, más desarrollo económico, más salud, más educación. Los megabarrios abren las puertas a una vida llena de oportunidades donde las distancias son de máximo 15 minutos caminando para acceder a servicios e infraestructura que garanticen una mejor calidad de vida y un mayor desarrollo para sus habitantes. Junto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las alcaldías locales, alianzas con constructores, desarrolladores y múltiples aliados, la Fundación Santo Domingo impulsa los megabarrios a través de un modelo integral que articula el desarrollo urbano, social y económico. Los megabarrios son la oportunidad de garantizar un urbanismo que facilite la creación del tejido social y el desarrollo económico para el bienestar de las familias del Caribe. Bicentenario y Villas de San Pablo, una vida llena de oportunidades. Bueno, entonces, a manera de resumen, aquí les mostré pues como una visión de cómo podemos ver nuestro país como un territorio de ciudades y cómo esas ciudades en Colombia se han transformado gracias a la colaboración, a la construcción como de unos proyectos consensuados en algunas ocasiones de manera mucho más fortuita que otros y cómo también la Fundación ha participado de ese proceso, particularmente en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Y una feliz mañana para todos.